¿Cómo están, chiquillos, chiquillas, muchachos? Los saludo en este video que tenía pensado hace días ya hacer y editar para ustedes y que consiste en la revisión de la ruta número 4, la ruta anterior, no la que está vigente. Ya esto nos va a servir para revisar la actividad anterior y el propósito es que ustedes puedan ver los detalles, comparar algunas afirmaciones y comentarios que yo les quiero hacer con sus propios productos para que sea una especie de retroalimentación general que ustedes puedan revisar las veces que consideren necesario. ¿Ya? Esta ruta la diseñamos con la profe Jimena y como ustedes bien saben, es un material bastante sencillo de seguir, breve, cortito, pero que aborda varias cuestiones que desde el punto de vista de nuestra asignatura, lengua y literatura, son muy interesantes de desarrollar. Y esta semana, la semana que trabajamos la ruta de trabajo número 4, lo hicimos a partir de la revisión de este texto llamado Inmigrantes y refugiados no son lo mismo. Lo interesante de este material que siempre compartimos con ustedes en cada ruta es que de alguna manera son autoconclusivos, tienen un componente teórico, ¿ya? Tienen información adicional y tienen algunas actividades que se vinculan con evaluar ciertas habilidades cognitivas muy propias de lo que hacemos cuando leemos textos, su competencia lectora, su comprensión lectora también. Miren, en esta ruta número 4 nosotros trabajamos la lectura de este texto y que corresponde a una carta, ¿ya? Una carta, dice, publicada por El Mercurio el 6 de diciembre de 2018. Eso quiere decir que de alguna manera los usuarios, las personas que leen los periódicos, pueden enviar cartas a la editorial y las que son interesantes, las que están bien redactadas, las que tratan algún tema de relevancia cultural, social o a nivel nacional, se publican en el periódico. Y de aquí sacamos una titulada Inmigrantes y refugiados no son lo mismo. A partir de la lectura de ese texto, que es una carta breve, tiene 3 párrafos, ¿cierto? Escrita por Clara, qué difícil, Sharansky, decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor, o sea, es una persona que tiene cierto conocimiento, ¿eh? Un decano, una decana, una autoridad dentro de una universidad. Propone algunos temas que son súper interesantes y que en lo personal a mí me llaman mucho la atención, sobre todo con los cambios que está experimentando Latinoamérica en general y con las migraciones, con los movimientos de personas de un país a otro. Y fíjate, aquí al costado superior tenemos ahí qué es lo que vamos a entender por migrante y que no es menor tener en cuenta, sobre todo entendiendo de que el texto nos va a hablar de esto. Y mira, según la ONU, ya la Organización de las Naciones Unidas, migrante es quien elige, mira qué interesante, es quien elige trasladarse de un lugar a otro para mejorar su calidad de vida, al encontrar trabajo o educación, por reunificación familiar o por los motivos que la persona estime conveniente, ¿ya? Y no a causa de una situación de violencia. Aquí es importante tener claro que el concepto migrante, una persona migra de su país por una decisión personal, como dice ahí, buscando tal vez mejores oportunidades laborales, tal vez buscando un cambio para su familia o simplemente porque así lo decidió, ¿cierto? Pero aquí aparece otro concepto, que es el de refugiado, muy distinta al de migrante. Son conceptos que nos parecen similares, pero tienen su origen en eventos muy distintos. Un refugiado, dice ahí, es una persona que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad u opinión política, se ve obligado a buscar refugio fuera de su país. Mira qué interesante es esto porque aquí tenemos una distinción a partir del título del texto que nos tocó leer en esa ruta. Inmigrantes y refugiados no son lo mismo. Un migrante entonces es una persona que decide trasladarse, pero un refugiado es aquel que está, comillas, obligado a hacerlo, ¿ya? Y era importante que tú le dieras una mirada a este apartado, pues de eso dice ahí en amarillito, ampliemos nuestro conocimiento, porque son situaciones político-culturales a las cuales lamentablemente muchas personas se ven afectadas, para bien o para mal. Ahora, el tema de la inmigración en nuestro país no es menor,
porque hemos visto cómo ha incrementado la cantidad de migrantes, o en este caso inmigrantes, porque son los que llegan desde otra parte. Si yo, por ejemplo, me fuera a vivir a Colombia, por ejemplo, yo sería un emigrante porque voy de aquí para allá, y al momento de llegar sería un inmigrante. Te das cuenta que la migración tiene que ver con el fenómeno en general, pero si llego o voy, cambia un poquito la perspectiva. Fíjate que aquí la actividad asociada se vinculaba directamente con algunos conceptos importantes. Por ejemplo, en la primera dice, ¿cuál es el tema que se menciona en la carta al director? El texto que leímos, ¿cierto? Inmigrantes y refugiados no son lo mismo. Y aquí nos tenemos que detener porque para hablar del tema, yo tengo también una clase completa, te la dejo por ahí en un rinconcito, porque estos conceptos de análisis y evaluación textual, uno fundamental es tener la capacidad como lectores de reconocer el tema. Y reconocer el tema no es difícil. Hay muchas estrategias para aquello, lo vamos a profundizar en rutas posteriores. Esa clase que te dejo por ahí te va a aclarar también muchísimas cosas. Pero básicamente, el tema de un texto tiene que ver con aquello de lo que trata. Son aquellas cosas que el autor aborda. Mira ahí en el material dice, recuerda que el tema corresponde a las palabras que aparecen en mayor cantidad de veces mencionadas. Esa es una súper buena pista para encontrar el tema, porque el autor nos va a hablar de eso en específico. Una súper buena pregunta para descubrir el tema es también preguntarnos ¿de qué se trata el texto? ¿Qué me habla el autor? ¿Qué me está contando? Si yo vuelvo a él, la pregunta lógica aquí que yo puedo hacerles a ustedes es, ¿este autor me habla de las empanadas de queso? Me acordé de eso porque me dio hambre. Este autor nos habla del fútbol nacional, nos habla de la pandemia, nos habla del COVID-19. ¿De qué nos habla? Ya, acá, este espacio estaba disponible para que tú identificaras el tema. Y tú muy bien, ya debiste haber notado que el texto habla de los inmigrantes, de aquellas personas que llegan a nuestro país, ¿cierto?, en búsqueda de nuevas posibilidades laborales, de salud, educación, ¿cierto? Mira, aquí hay varios elementos que tú puedes descubrir en el texto. Y además, este material tenía al costado, ¿cierto? Lo voy a agrandar también para que se vea mejor. Algunas pistas de vocabulario para algunos conceptos que tal vez tú no conocías y que es importante que tengamos claro para poder entender mejor de qué se trata el texto. Si tú te encuentras con una palabra que no conoces, es probable que eso entorpezca la manera en cómo tú vas a comprender ese texto. Por lo tanto, es claro y fundamental poder acceder a una buena definición. Y si no está en el material, puedes utilizar la aplicación de la RAE en tu teléfono móvil o buscar a la antigua en un diccionario. Y ahí aparece el concepto de gueto, que está aquí, ¿cierto? Dice gueto, barrio o suburbio en que viven personas marginadas por el resto de la sociedad. Generalmente los guetos no necesariamente son poblaciones. Si bien hay un vínculo, un gueto tiene que ver con esos lugares donde la gente no quiere entrar por miedo, por temor o por discriminación. Por eso dicen ahí personas marginadas. Generalmente los guetos se vinculan a estratos sociales muy pobres, afectados por la violencia, por la delincuencia, por la drogadicción y muchos otros problemas sociales. Y aquí aparece el concepto gueto. Dice, no debemos librarlos a su suerte, ni reservarles campamentos o guetos sin condiciones dignas de salud, educación. Ahí la autora está haciendo una clara distinción. Ahí conociste un concepto nuevo, un gueto, un espacio social apartado del resto. Y luego aparece otro aquí. No nos sirven frases demagógicas que hoy tensionan el debate en materia entre estos dos extremos absurdos. Mira, vamos a ver qué nos comenta la definición. Demagógico, dice, que trata de conseguir o mantener el poder político apelando, hay un corte ahí, apelando a los sentimientos más básicos de la ciudadanía, emociones, prejuicios, miedos y esperanzas. Un político que hace demagogia es aquel que trata de convencer a las personas utilizando ese tipo de recursos, apelando a las emociones, a los prejuicios, al miedo, ¿ya?
E idealmente no debiéramos tener políticos demagogos que solamente prometen y no cumplen. Ahí hay un concepto relevante también. Fíjate que luego de ese pequeño apartado ya hemos determinado que el tema de nuestro texto es la inmigración. Ahora, respecto a los temas, no existe una respuesta 100% correcta, porque de alguna manera lo que sí tenemos que tener claro es que generalmente son palabras, una frase breve, bien dicho, ¿ya? 3, 4 palabras, tú puedes decirme, profesor, el tema es los inmigrantes. Eso está correcto, pero tal vez tú podrías decirme, profe, el texto habla de la inmigración. Eso igual está correcto, solo que estamos utilizando otra categoría de palabras. O podrías elaborar algo mucho más prolijo y decir, el texto habla de cómo debemos hacernos cargo de la migración en nuestro país. También hay una manera de aproximarnos. Esos 3 ejemplos que te pongo hablan de lo mismo, básicamente. Ese es el tema. Y es súper importante para nosotros determinar de qué se trata un texto cada vez que lo leemos. Es una muy buena estrategia lectora. Vamos ahora con la siguiente. Dice, si ya tienes el tema, ahora puedes encontrar la tesis. Ya, aquí me detengo un segundito. Porque dice esa pequeña nube a modo de recordatorio y pista. Cuando hablamos de tesis, nos referimos a la opinión que tiene el autor sobre ese tema. Fíjate, ¿por qué es importante reconocer el tema? Porque sobre los distintos temas que hay en la realidad y el mundo, las personas tomamos y asumimos un punto de vista. Y ese punto de vista es único y personal. Es mío, es lo que yo opino, es lo que yo pienso sobre el tema. Y hay ocasiones donde la postura o esa opinión pueden ser radicalmente opuestas. Por ejemplo, respecto al tema de la migración, pregúntate o pregúntale a tu familia qué opina al respecto. Hay personas que te van a decir que está muy bien que lleguen personas de otros países a nuestro país y nosotros con los brazos abiertos los recibimos. Pero hay otra parte de la población que considera todo lo contrario, que ojalá se fueran del país. Hay personas que piensan que los inmigrantes nos vienen a quitar el trabajo, que traen enfermedades. Eso puede ser cierto o no, pero al punto que voy es que sobre un tema siempre vamos a tener una opinión. Y hay temas que son súper discutibles. O sea, siempre vamos a asumir un punto de vista. Ya, ese punto de vista es lo que en textos argumentativos como la carta que estuvimos leyendo en esa ruta, se denomina tesis. Y si yo tengo un punto de vista claro sobre ese tema, yo debo respaldar ese punto de vista y lo hago a través de argumentos. Por eso están estos 2 conceptos aquí muy bien marcados. Los argumentos son razones, razonamientos. Puedo utilizar, como dice ahí, datos, cifras o hechos. ¿Para qué? Para defender mi punto de vista, para defender mi tesis. Y esto es sumamente interesante. Lo hemos trabajado en otros años también. Es súper interesante a la hora de generar discusión, conversación, porque sobre los distintos temas que hay en la realidad, cada persona va a asumir un punto de vista. Ese punto de vista, técnicamente, nosotros lo denominamos tesis. ¿Por qué esto es importante? Porque en la número 2, el material nos pide determinar la tesis. Y además, al menos un argumento que nos haya planteado la autora del texto. O sea, yo aquí debo completar cuál creo que es la tesis del texto y elegir un argumento. Fíjate, yo la tengo aquí marcadita y subrayada, porque existen ocasiones donde la tesis el autor la propone al principio del texto, en otras ocasiones las propone al final. Fíjate que te la marqué aquí y vamos a notar cómo funciona esto a modo de opinión personal de Clara Sharansky. No sé cómo se pronuncia eso ni de qué país es, parece ruso. Mira, dice la tesis de la autora: requerimos de una política de inmigración fundada en nuestras capacidades sostenibles y en nuestras necesidades. Ya, ese es el punto de vista que la autora tiene. Esa es su perspectiva y es súper clara. Lo identifica a lo largo del texto.
Ahora, ¿por qué es interesante ser capaces como lectores de determinar la tesis, de descubrirla, de saber cuál es? Porque en estos tipos de textos de corte no literario, y en este caso argumentativos como una carta, por ejemplo, lo que hace el autor es tratar de persuadirte, convencerte. El autor te envía este texto, al cual podemos acceder nosotros a través de este material, para que tú puedas o estar a favor, asumiendo, ¿cierto?, muchos de los argumentos que te propone, o en contra. Y eso es súper interesante. Es muy complejo aquí, chiquillos y chiquillas, decir qué está bien y qué está mal, porque la opinión es personal, es personal. Y desde esos puntos de vista, cada uno de nosotros asume y construye su identidad a partir de puntos de vista. O sea, lo que somos, lo que nos define como personas, lo que me define a mí como el profe Renato, lo que define a la profe Jime como ella, cada uno de nosotros va a asumir una manera de ver y entender la realidad a partir de estos puntos de vista. Y esto es súper interesante y a mí me parece valiosísimo que seamos distintos y que sobre los distintos temas que hay en nuestro entorno pensemos distintos, porque si no seríamos todos igual y sería muy fome. Respecto a lo que la autora nos propone sobre su tesis, mira, aquí tenemos un súper argumento. Si queremos construir una política de inmigración, eso quiere decir que el gobierno, el Estado debe tener una práctica política clara respecto a cómo ayudamos y qué hacemos con las personas que llegan a Chile desde otros países. La autora dice, no nos sirven las frases demagógicas. Hoy el debate se tensiona porque hay dos puntos de vista, dice, dos extremos absurdos. Gente que está a favor de nacionalizar extranjeros y otros que quieren simplemente echarlos del país. Esas dos perspectivas no nos sirven para poder enfrentar un tema país que hoy por hoy es tan importante. ¿Te das cuenta? Ese es un ejemplo de que yo podría poner aquí sobre un argumento. Veamos la número 3. ¿Crees como la emisora que algunos chilenos son prejuiciosos con los extranjeros o llegan a visitar o a vivir al país? Fíjate que aquí lo interesante es que tú debes asumir un punto de vista. Aquí en la número 3 tú podrías estar a favor de la autora o en contra de ella. Nunca tu respuesta va a estar mala, porque es tu punto de vista, es tu opinión. Lo que puede perjudicar tu respuesta es este pequeño detalle que está aquí. Cuando yo te solicito, cuando la profe Jime te solicita, que tú argumentes tu respuesta. Porque tú puedes decir, sí, yo estoy de acuerdo con ella. Ya, pero ¿por qué estás de acuerdo? La idea es que tú aquí hayas construido un argumento a favor de tu punto de vista, ¿ya? Tú podrías decir, por ejemplo, que estás a favor de la autora porque sientes que todos somos iguales y todas las personas, independientes de su nacionalidad, raza, color, en fin, cualquier característica, tienen los mismos derechos en nuestro país, ¿ya? O podías pasarte perfectamente a la vereda del frente y decir que estás en contra porque todas las políticas públicas debieran estar orientadas, por ejemplo, a ayudar a los chilenos, solamente a los chilenos, no a extranjeros. Te das cuenta que desde ese punto de vista nosotros nos posicionamos desde un punto de vista, desde el punto de vista de la tesis a partir del tema, ¿ya? Número 4 dice, según la definición de demagógico que aparece en la guía, recuerda demagogia, ¿ya? ¿Podrías ejemplificar, o sea, dar algún ejemplo de un acto demagógico de nuestras autoridades en el contexto actual de crisis sanitaria? Dice ahí, convérsalo con tus padres. ¿Ustedes han visto en televisión algún político, presidente, ministro, diputado, senador, alcalde, cualquiera de ellos, que haya utilizado demagogia? Es decir, que haya tratado de convencernos apelando a las emociones, a los miedos, ¿ya? Un súper buen ejemplo es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la crisis sanitaria. Muchas personas están en su casa por miedo a enfermarse y por lo que aparece en la prensa, porque la prensa muestra que de COVID, lamentablemente, las personas pueden morir. Entonces, apelar al miedo, hay autoridades que nos han pedido, casi metiéndonos sustos, que nos quedemos en casa para no contagiarnos y reducir el riesgo. Eso podría ser considerado desde mi punto de vista un acto demagógico, ¿ya?
porque este tipo de circunstancias hay que enfrentarlas tal vez desde una perspectiva mucho más activa, aplicando políticas públicas de cuidado para la gente pobre, para las personas que no se contagian, para que el sistema de salud no colapse en nuestro país, porque estamos ahí súper en el límite, ¿se dan cuenta? Fíjate, la número 5 dice, según el cuadro, ¿cuáles serían los aspectos positivos de la inmigración en Chile? Y fíjate, en relación a este tema, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo? En desacuerdo es con un lila y en acuerdo con un azul. Le preguntaron a las personas si los hijos de inmigrantes deben recibir salud y educación igual que los chilenos. El 91% dice que está de acuerdo. En el segundo, se promueve el arribo de médicos extranjeros especialistas graduados en universidades de calidad. O sea que inmigrantes del área de la salud, por ejemplo, vengan de otros países con alguna especialidad médica. Mire, el 80% está de acuerdo, ¿ya? Los inmigrantes extranjeros son un aporte al enriquecimiento cultural del país. Mira, 59%, un poquito menos que los anteriores, considera que sí, que los inmigrantes son un aporte a la cultura. De hecho, lo hacen desde el punto de vista gastronómico, cultural, los bailes, las palabras, los modismos, las fiestas. Hay algunos barrios en nuestro país que hay muchos colombianos, haitianos, ecuatorianos, peruanos, argentinos, y elementos de su cultura nosotros por curiosidad queremos ver y por qué hacen eso y nos involucramos también. Eso es muy interesante, eso es enriquecedor. Y el último dice, los inmigrantes extranjeros son una oportunidad de desarrollo y productividad para el país. Un 58% considera que eso es correcto, que está de acuerdo. Mire, esta es una encuesta que se hizo el año 2016. Igual han pasado varios años, pero siento que de alguna manera el panorama no ha cambiado tanto. ¿Qué aspectos positivos de la inmigración tú consideras? Aquí hay varios. Por ejemplo, fíjate que tener más médicos siempre va a ser positivo para nuestro país, independiente de qué país vengan. Ahí hay un elemento positivo, ¿ya? Un aporte al enriquecimiento cultural tiene que ver con que las culturas están en constante cambio. Nuestras tradiciones también van mutando y van cambiando a lo largo de los años. Y en la medida en que el mundo más se globaliza, gracias a internet, gracias a los viajes, gracias a un montón de características que hacen súper fácil movernos para algunas personas dentro de otros países, fácil digo yo entre comillas en realidad, es súper valioso ver cómo los extranjeros son un aporte, por ejemplo, desde el punto de vista gastronómico, ¿ya? Han traído platillos, costumbres, algunas preparaciones que en nuestra cultura no se conocían, y eso siempre va a ser rico porque vamos a poder probar cosas distintas. Fíjate, inmigrantes como oportunidad de desarrollo. Muchas personas que vienen de otros países llevan a cabo algunos trabajos que los chilenos no hacen. Entonces esos espacios que por nuestra cultura o por nuestra escolarización o por acceder a educación superior muchos chilenos dejan de lado, eso es una oportunidad para que nuestro país siga siendo productivo y sigan llevándose a cabo un montón de labores en nuestro país que son sumamente necesarias también. Ve ahí, tiene varias características de por qué la inmigración podría ser considerado un aspecto positivo para nuestro país. Y aquí aparece cortadito, pero básicamente tienes este espacio aquí para completar. Y fíjate, esta que tiene que ver más con un elemento personal. Si en la ciudad has visto un inmigrante, si a alguno de ustedes o su familia o quien conoces ha hecho algo para hacerlo sentir que son personas iguales. ¿Son distintos los inmigrantes? Más allá de su apariencia física, su tono de piel más oscuro, que son más altos, más flacos, más gordos, más chicos, no lo sé, que su idioma es distinto, ¿son personas iguales a nosotros? ¿Qué creen ustedes? Ese espacio está ahí, disponible para que presentes tu punto de vista. Lo interesante de eso es que es una experiencia personal. Tal vez tú nunca te has encontrado con un inmigrante en alguna ocasión. Pero ese espacio está ahí disponible porque estamos reflexionando en torno a esta temática que nos ha propuesto el texto. Espero esta revisión que hicimos en conjunto te haya servido para aclarar algunas cositas propias de lo que hemos desarrollado en esta ruta anterior. Para la próxima semana, una vez que termine la ruta 5, que aún está vigente,
voy a hacer un nuevo video y te voy incorporando material junto con la profe Yaque también, y el profe Jaime, y mi querida profesora Jimena también, para que tú puedas ir revisando tus progresos y viendo con detalle ahí cómo vamos en estas rutas de trabajo a distancia. Que si bien es un contexto bastante raro al cual nos estamos recién acostumbrando, en lo personal siento que genera un súper buen espacio para que tú vayas volviendo autónomas algunas prácticas escolares. Dedicarle un tiempo, darte el espacio, investigar, hacer consultas, mandar correos preguntándole a tus profes, ¿cierto? Y lo puedes seguir haciendo a través de los medios que ya conoces. Fue un gusto compartir este ratito con ustedes y seguimos trabajando en estas rutas de lengua y literatura 2020. Nos vemos. Voy a ir a comer empanadas de queso.